Hola, tengamos buenos días, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su clase de ciencia. Esta mañana le damos las gracias, ¿verdad?, por estar aquí presente. Las disculpas del caso que no va a poder hacer una clase en vivo y que ustedes van a poder participar porque tenemos reunión de profesores. Sin embargo, aquí les dejo su clase de este día para darle continuidad al material que tenemos pendiente. En este día vamos a tratar el tema 2 de la página 129, siempre de la unidad 6 sobre nuestra amiga el agua. La semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, de las diferentes propiedades del agua, como era la fase sólida, líquida y gaseosa, así como también estuvimos hablando de algunas características, como son que el agua no tiene olor, no tiene color y no tiene sabor. Entonces, en esta ocasión, para darle continuidad, vamos a ver de qué manera nosotros podemos almacenar el agua que utilizamos para beber, así como también lo utilizamos para hacer otros oficios u otras utilidades con el agua. Sin embargo, antes de empezar la clase, vamos a darle gracias a Dios por un nuevo día, por todo lo que nos permite y nos concede, y vamos a disponernos en actitud de oración. Y le vamos a decir: Señor Jesús, te damos la gracia por este día que nos has regalado. Gracias te damos por los alimentos, por el hogar, por la familia, por el techo donde vivimos. Te queremos dar las gracias por todo lo que tú nos das. Te pedimos que nos des sabiduría, nos des discernimiento, nos des paciencia y nos ayudes a poder entender las clases de este día. Y te pido que bendiga a nuestros padres, a nuestros maestros y ayúdanos a seguir siendo personas de bien. Gracias. Amén. Entonces, continuando con la clase de este día, como ya les decía, ¿verdad? Vamos a ver sobre el almacenamiento de agua para beber. Si ustedes tienen comentarios, dudas, preguntas o alguna sugerencia, bajo este video lo pueden hacer, ¿verdad? En los comentarios en Facebook. Entonces, nosotros sabemos que el agua que nosotros obtenemos para beber generalmente, bueno, viene de un recurso, ¿verdad? Ya veíamos que una de las maneras en que nosotros obtenemos el agua para tomar generalmente viene de la lluvia, ¿verdad? Y que eso también se va almacenando en las diferentes fuentes de agua, como por ejemplo el río, los lagos, los manantiales, ¿verdad? Nacimientos de agua y que generalmente también se hacen represas, ¿verdad? Siempre en las zonas de donde se extrae el agua o hay pozos de agua, siempre vamos a encontrar una zona de recarga hídrica. Zona de recarga hídrica se le llama a aquella zona en donde hay, por decirlo así, una zona de bosque que esta hace la función de poder llevar el agua hacia la corteza terrestre para poder tener una infiltración en el suelo y poder tener agua profunda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, no sé si ustedes se han fijado, han ido a un lugar, hay pozos de agua. ¿Qué hacen? Que excavan grandes hoyos, ¿verdad? En la tierra y llegan hasta cierto punto, depende tantos metros de profundidad, y ahí encuentran el vital líquido que es el agua. ¿Y qué sucede con el agua? Que posteriormente la distribuyen, ¿verdad?, a plantas de tratamiento, como vemos acá, ¿verdad? Que el agua se viene recolectando en diferentes zonas y se llega hasta una planta de tratamiento en donde separan aguas, o sea, filtran el agua y la pasan de zonas sucias a zonas limpias y posteriormente esta se distribuye en un tanque general y estas se distribuyen a los hogares, ¿verdad? O en las zonas donde se va a hacer uso del agua. Entonces, es como de manera general de cómo obtenemos el agua que llega hacia nuestras casitas. Es importante, ¿verdad?, saber de que esto lleva un gran procedimiento para tener agua limpia en nuestros hogares y muchas veces hoy con esta crisis de agua que tenemos, difícilmente nosotros podemos encontrar agua disponible y de fácil acceso, ¿verdad? A veces pasan hasta 2 semanas, 3 semanas sin el vital líquido en nuestros hogares. También aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Que se excavó un pozo. Esto es lo que generalmente encontramos aquí en el país, que se excavan pozos de agua y se extraen, ¿verdad? A través de una máquina y esta, la cañería madre se distribuye a diferentes cañerías donde es filtrar, porque si ven,
se ve un poco como amarillita el agua y es porque todavía, ¿verdad? Es la primera agua que se extrae del pozo y luego se va a tener a una reconexión en donde va a ser distribuida a diferentes partes y en donde el agua va a llegar hacia los hogares o a los lugares en donde se abastezca. Este es un ejemplo también, ¿verdad? De cómo podemos almacenar, si bien sabemos el tema, ¿verdad? Cómo vamos a almacenar el agua que es para beber. Muchas veces no hay agua disponible para beber, pero hay agua disponible en el caso de para lavar ropa, para lavar trastes, para necesidades. Y muchas veces la gente recolecta el agua lluvia y la almacena en tanques. Y este tanque luego lo disponen, ¿verdad? En las necesidades que lo vayan a utilizar. Y también, si no tienen dónde o cómo recolectar agua lluvia, también ese tipo de tanques sirve para recolectar agua para tenerlo disponible en los hogares. Hay que tener en cuenta algo que una de las recomendaciones que vamos a ver más adelante es que los tanques deben estar bajo sombra. ¿Por qué? Porque al estar bajo el sol y la presencia del agua empieza a liberarse el oxígeno y el oxígeno a su vez empieza a generar vida y torna un poco lanoso, ¿verdad? Y se empiezan a formar en las paredes de la superficie del tanque esa apariencia verdosa como lama. Entonces el agua empieza a dañarse y se va descomponiendo. Por eso es muy importante que no esté directamente al sol, a menos que la tecnología del tanque o la forma o lo que proteja el tanque, pues evada, ¿verdad? Esos rayos del sol. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo almacenar agua. Igual es como esta es una previa a los métodos de desinfección, ¿verdad? Que los vamos a ver en la, perdón, en la próxima clase, en donde tenemos la recolección del agua, si se deja reposar el agua, tenemos una sedimentación, ¿verdad? Donde se sedimentan los lodos, la tierra, y el agua que se obtiene, pues la podemos aplicar diferentes métodos de filtración para retirar grandes partículas, y el agua que queda, pues la vamos a desinfectar, ya sea al fuego, ya sea al sol o ya sea con productos de cloro. Pero como estamos hablando de los métodos de almacenamiento de agua, es muy importante obtener recipientes que sean con tapadera y de materiales que sean plástico, barro o vidrio. De metal no es recomendable ya que por su composición química empiezan a oxidarse y empiezan a liberar hierro y otras sustancias que son dañinas para el ser humano. Por eso es muy importante, una de las principales recomendaciones es encontrar depósitos que sean de material plástico o vidrio y que tengan tapadera, ¿verdad? Y que sean de fácil eh, uso al momento de extraer el agua, así también como para depositar el agua. También nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿verdad?, que el consumo de agua contaminada puede ocasionar problemas graves para la salud y principalmente diarrea, fiebre, la fiebre tifoidea, ¿verdad?, producida también por las moscas o por bacterias en el agua, ¿verdad?, como las amibas y otras enfermedades que pueden ser muy graves. Entonces, por eso siempre, aunque recolectemos el agua de un pozo, de un río, siempre tenemos que tener como esa conciencia de desinfectarla antes de almacenarla. Entonces, más adelante, en la próxima clase, vamos a ver algunos métodos de filtración para que nosotros los conozcamos y aprendamos a desinfectar el agua, para que así, digamos, en algún caso que no tengamos agua potable disponible para beber, al menos vamos a conocer los métodos de desinfección y vamos a tratar de aplicarlos. Antes de poder nosotros almacenar el agua que ya sea disponible para beber y que ya esté desinfectada, filtrada, etcétera, antes tenemos que lavarnos nuestras manos y lavar, si no son depósitos que sean estériles o limpios, tenemos que lavarnos muy bien las manitas. Vamos a lavar también los recipientes, como ya les había dicho, tienen que ser de material vidrio o plástico. Y lavar también los materiales que sean sucios, ¿verdad? O que tengan días de estar guardados, etcétera, para asegurarnos que el agua que vamos a tener va a estar en buenas condiciones y no nos va a hacer
y no nos va a generar ningún daño. Entonces, principalmente lavarnos las manos, ya les he dicho y vuelvo a repetir, utilizar recipientes de vidrio plástico y que todos sean de uso alimenticio, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tenemos botellas plásticas en la casa o tenemos recipientes de vidrio, pero muchas veces estos recipientes pueden haber contenido otro tipo de sustancias que no son comestibles, como por ejemplo venenos, insecticidas o cualquier otro, gasolina, por ejemplo, aceites para carro. Entonces, todo ese tipo de botellas no son recomendables ya que no son de uso alimenticio, ¿verdad? Y tampoco se trata de utilizar cualquier botella. Entonces es muy importante, ¿verdad? Evitar utilizar recipientes que no sean de uso alimenticio. Y ya les había dicho, lavar y desinfectar estos recipientes y lo recomendable es de que si nosotros no tenemos algún líquido desinfectante, podemos tener por cada litro de agua, podemos aplicar una cucharada de lejía y dejarlo reposar durante 15 minutos, ¿verdad? Luego retirar el agua del recipiente y enjuagarlo. Y ya tenemos el recipiente listo para almacenar el agua. Vuelvo y repito, 1 litro de agua por una cucharada de lejía. Después que nosotros hayamos almacenado el agua y necesitemos disponerla o hacer uso de ella, bueno, vamos a tapar todos los recipientes, ¿verdad? Que contengan agua. Ya les había dicho, vamos a procurar que estos recipientes estén a la sombra y evitar que estén al sol. Entonces, siempre que vayamos a usar estos recipientes, vamos a lavar estos contenedores porque muchas veces se almacena polvo o les cae algún tipo de sustancia y a la vez también nos vamos a lavar las manos. Vamos a asegurarnos también que esté lejos de aquellos animales que pudieran depositar sus heces o cualquier otro tipo de plaga, ¿verdad? Como a veces las ratas, los ratones, etcétera. Entonces, por eso es muy importante siempre, ¿verdad? Lavar los recipientes que tengan, antes de usarlo, ¿verdad? Remover el polvo, remover cualquier otro tipo de impureza y asegurarnos que esté todo limpio. Luego también nos vamos a lavar nuestras manitas nuevamente para tocar esos depósitos y evitar enfermedades, ¿verdad? Entonces, si observamos algún contaminante en el agua, no la vamos a beber. ¿Por qué? Porque puede resultar que se haya perforado el depósito o alguien malintencionado haya agregado algo dentro del depósito y puede generar algún daño, ¿verdad? Entonces, lo que no queremos es envenenarnos o mucho menos enfermarnos. Por eso es muy importante que nosotros, ¿verdad? Tengamos nuestro vital líquido siempre protegido. También igual, ¿verdad? Aquí, cuando nosotros nos llega, nosotros a veces compramos botellas de agua, ¿verdad? El señor que anda repartiendo el agua en los camiones. Y muchas veces solo vamos, sacamos el agua o depositamos el agua en los oasis que tenemos en casa, pero no, hay que desinfectar la botella porque no sabemos en dónde ha andado esa botella, qué contaminantes en el aire han habido. Entonces es muy importante, ¿verdad? Siempre, siempre desinfectar la botella antes de utilizarla. Desinfectamos la botella, nos lavamos las manos, abrimos la botella, sacamos el agua, la colocamos en el lugar donde se tiene que poner y luego cerramos, ¿verdad? Y así nos aseguramos de tener siempre agua limpia y disponible. Bueno, eso es más que todo el tema de este día. Gracias, ¿verdad? Por estar siempre al pendiente. Igual si ustedes tienen dudas, comentarios, preguntas, la pueden dejar aquí abajo de esta publicación en los comentarios. Y la tarea que va a ser de esta semana, vamos a realizar la actividad de analizo y evalúo, pero lo vamos a realizar en el cuaderno. Vamos a copiar el tema de la unidad y vamos a hacer la actividad que dice: elabora un instructivo ilustrado de las formas adecuadas de almacenar el agua para beber. Puedes hacer tus propios dibujos o usar recortes, ya sea de periódicos o de revistas. Y al finalizar, vamos a presentar el trabajo ante la clase y explicar, ¿verdad? ¿Qué pasa?
cuando no se toman las medidas higiénicas descritas. Ustedes van a hacer en el cuadernito, pueden ser en páginas separadas, las diferentes medidas y así de forma creativa. Y en la próxima clase lo vamos a discutir en clase. Así que nada más eso, ¿verdad? Agradezco su puntualidad por estar pendiente siempre de las clases. Les agradezco su comprensión en este día y la próxima semana vamos a hablar sobre los métodos de filtración y algunas enfermedades, ¿verdad? Que podemos obtener con el uso de agua contaminada. Así que sin más, les agradezco, ¿verdad? Su tiempo, su paciencia y los espero en una próxima clase. Muchas bendiciones, mis mejores deseos para ustedes en su día y que Dios les bendiga. Hasta la próxima.